Amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Prepárense porque hoy les traigo una historia que les va a dejar con la boca abierta. Todos la conocemos por sus rolones contra los hombres infieles, por su voz única y por ese estilo que nadie ha podido igualar, pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto dinero amasó Paquita la del barrio a lo largo de su carrera? Porque déjenme decirles, no estamos hablando de centavos. Desde palenques llenos hasta negocios que pocos conocían, la reina del despecho supo cómo hacer billetes, y su fortuna no se quedó nada más en los escenarios. Hay propiedades de lujo, joyas que valen miles, escándalos con el SAT e incluso amenazas que casi acaban con uno de sus negocios. Pero lo más impresionante de todo es que, ahora que ya no está, su fortuna no dejará de generar dinero. Sus canciones, que se han convertido en himnos para muchas mujeres, siguen sonando en plataformas, en bares y en la radio, dejando regalías que se quedarán a perpetuidad. Paquita logró lo que pocos artistas pueden presumir, tras más de 46 años de trabajo arduo, asegurar un legado que sigue generando ingresos incluso después de su partida. Así que pónganse cómodos porque lo que van a escuchar no es cualquier chisme, es la historia de cómo Paquita se volvió millonaria, después de haber sufrido carencias, y de cómo su fortuna sigue creciendo aún después de su muerte. Cual sirvienta sin sueldo que ni un beso se merece. ¿Listos? Pues vámonos con todo el mitote. Paquita la del barrio nunca fue de las que se quedaban esperando a que la suerte le sonriera, sino que siempre buscó la manera de convertir su fama en un negocio rentable. Y es que mientras muchos solo la veían como la voz del despecho y el empoderamiento femenino, ella supo mover sus cartas con inteligencia para construir un imperio que pocos imaginaban. Algunos dicen que su restaurante, Casa Paquita, no solo era un éxito entre sus seguidores, sino que también le permitía rodearse de personalidades de la farándula que admiraban su carácter fuerte y su autenticidad. Pero el restaurante no fue su única incursión en el mundo de los negocios. Algunos creen que Paquita, con su instinto de supervivencia bien afilado, también supo invertir en bienes raíces. Se dice que adquirió varias propiedades en Veracruz y en la Ciudad de México, rentándolas estratégicamente para asegurar un flujo constante de ingresos. Nada mal para una mujer que, según cuentan, empezó cantando en bares por unas cuantas monedas. Como perro me seguías, como perro. Por si fuera poco, también se comenta que la cantante recibió varias ofertas para lanzar su propia línea de productos. Perfumes, ropa y hasta una marca de tequila con su nombre fueron algunas de las ideas que rondaron en el aire, aunque no todas llegaron a concretarse. Pero eso sí, quienes la conocían aseguran que Paquita siempre supo el valor de su imagen y no iba a prestarse para cualquier cosa. Una mujer que comenzó desde abajo, sin más armas que su voz y su carácter, logrando amasar una fortuna que pocos en el medio pudieron igualar. Y aunque su vida estuvo marcada por el desamor en el terreno de los negocios, Paquita nunca dejó que nadie la pisoteara. Sin embargo, como todo en la vida de Paquita, el camino no estuvo exento de problemas. Un rumor persistente señala que en los años 90, un joven ligado a la delincuencia organizada intentó cortejar a una de sus sobrinas. Cuando Paquita se enteró, le dejó claro que se alejara de su familia, pero la respuesta del muchacho fue una amenaza: incendiar el restaurante. Y así fue. Un día, la fachada de Casa Paquita apareció envuelta en llamas. Afortunadamente, el lugar estaba cerrado y nadie salió herido, pero la historia quedó marcada en la memoria de quienes la conocieron. Por eso el que hoy es mi amante. A pesar de los altibajos y las vueltas de la vida, Paquita la del barrio nunca dejó que su fortuna se tambaleara. Y es que, mientras algunos artistas veían cómo sus ingresos se esfumaban con el paso del tiempo, ella supo mantenerse firme, asegurándose de que su voz no solo le diera fama, sino también estabilidad económica. Cada presentación en palenques y ferias era un lleno total. No importaba si la lluvia caía a cántaros o si el evento era en algún rincón remoto de México, la gente llegaba en masa para corear con ella el himno de los corazones despechados. Imaginen la escena, una multitud con el tequila en la mano, gritando "me estás oyendo" inútil a todo pulmón, mientras Paquita, con su inconfundible presencia, se llevaba miles de dólares por cada presentación. Me estás oyendo inútil. Se rumora que sus tarifas eran de las más altas en el medio, y no era para menos.
Su voz, su personalidad y el impacto de sus letras le aseguraban contratos jugosos, y si alguien quería verla en su evento, tenía que desembolsar una cantidad nada despreciable. Algunos dicen que en sus mejores épocas, por una sola noche de concierto, podía ganar lo que otros artistas tardaban meses en juntar. Pero no solo vivía de los shows en vivo. Comentan que las regalías de sus canciones seguían cayendo como lluvia sobre su cuenta bancaria. Con cada reproducción en la radio, cada disco vendido y cada plataforma digital que sonaba con su música, el nombre de Paquita se convertía en sinónimo de ganancias. Y eso sin contar que su imagen misma se volvió una marca rentable. Viste tu última parada. Con tanto éxito, hubo marcas y empresarios que quisieron hacer negocios con ella, desde colaboraciones con tequileras hasta productos con su icónica frase. Y aunque no todo se concretó, lo cierto es que Paquita sabía que su legado iba más allá de la música, su voz no solo le cantaba a los corazones rotos, también le abría las puertas de un imperio económico que pocos lograban construir en la industria. Algunos dicen que Paquita la del barrio no solo cantaba con poder, sino que también vivía con él. Su estilo de vida, aunque no siempre alardeado, reflejaba el éxito de una mujer que supo convertir el desamor en una fuente inagotable de riqueza. Se rumorea que entre sus bienes se encontraban varias propiedades de lujo, incluyendo una casa en Los Ángeles, California, y otras en la Ciudad de México, que alguna vez dejó ver en donde vivía, en televisión, mostrando que su talento no solo le llenó el alma de aplausos, sino también los bolsillos. Imaginen una casa con acabados refinados, muebles de primera calidad y detalles que gritaban elegancia. Vegas me lo mandaron allá. ¿De veras? Te lo compraste en Las Vegas. Ajá. Está bellísimo. Oye. Paquita nunca fue de las que presumían abiertamente, pero quienes llegaron a pisar su hogar aseguran que el lujo era innegable. Se sospecha que sus pasillos estaban adornados con cuadros finos, lámparas relucientes y sillones que invitaban a largas charlas acompañadas de un buen tequila. Pero si algo dejaba claro su éxito, era su impresionante colección de joyas. Algunos creen que tenía una fascinación particular por las esmeraldas, y no era raro verla luciendo anillos con enormes piedras verdes que hacían juego con su imponente presencia. No se quedaba atrás con las cadenas, pulseras y pendientes de oro, piezas que, según cuentan, valían miles de pesos y que ella portaba con la misma naturalidad con la que interpretaba sus icónicas canciones. Hasta que termine. Se dice que más de una vez, al subir al escenario, sus manos brillaban casi tanto como su voz, adornadas con anillos que solo alguien con verdadero poder podía lucir sin esfuerzo. Comentan que, aunque su imagen siempre fue la de una mujer de pueblo, sencilla y cercana a su público, en lo privado sabía disfrutar de las comodidades que su carrera le había dado. Y es que, después de tantos años cantándole a los hombres infieles, Paquita tenía muy claro que lo único que nunca le fallaría era su dinero. Aunque Paquita la del barrio supo manejar su carrera con inteligencia, hubo un obstáculo que ni su carácter fuerte ni sus canciones pudieron evitar: los impuestos. Y es que, como bien dicen, Hacienda no perdona ni a los más grandes. En 2006, al regresar de una gira exitosa por Estados Unidos, la cantante vivió uno de los momentos más amargos de su carrera cuando fue detenida en el aeropuerto por una deuda fiscal que, según se comentó en su momento, ascendía a 1.5 millones de pesos. Paquita, acostumbrada a ser recibida con aplausos y muestras de cariño, ahora estaba enfrentando a las autoridades, quienes le hicieron saber que su situación con el SAT no estaba en orden. Pues no siento nada, pero yo lo que digo ya saben cómo soy. Algunos creen que la noticia la tomó por sorpresa, mientras que otros sospechan que ya sabía que la bronca venía, pero quizá pensó que podía resolverla sin tanto escándalo. Lo cierto es que pasó una noche en la cárcel, una experiencia que, según quienes la conocen, no le hizo ninguna gracia. Pero Paquita no era de las que se dejaban vencer fácilmente. Se dice que con la misma determinación con la que le cantaba a los inútiles, enfrentó el problema y logró salir bajo fianza, negociando un acuerdo con el SAT para regularizar su situación. Y aquí es donde la historia toma un giro digno de película. Un año después de su arresto, su voz volvió a la radio, pero no con un nuevo éxito musical, sino con algo que nadie esperaba: comerciales del SAT. Sí, Paquita, la misma que le cantaba con desdén a los hombres, ahora invitaba a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Si yo les debo, les pago. Pero primero quiero una auditoría.
Algunos lo vieron como una ironía del destino, otros como una jugada astuta para limpiar su imagen. Lo cierto es que su inconfundible tono dejó claro que hasta las figuras más grandes tenían que rendir cuentas. Años después, su relación con Hacienda tomó un giro inesperado. Se filtró que el SAT le había condonado una jugosa cantidad en multas, como si la vida le diera un respiro después del trago amargo. Nadie sabe exactamente cuánto fue lo que le perdonaron, pero algunos creen que el destino, de alguna manera, terminó por devolverle un poco de lo que le había quitado. Su fortuna no fue cuestión de suerte, sino de esfuerzo y visión. Paquita no se dejó llevar por las promesas de contratos engañosos ni por la tentación de gastar sin medida. Al contrario, supo administrar su dinero con la misma determinación con la que interpretaba sus canciones. Y hazme, te lo ruego, las proposiciones. Se dice que cuando dos grandes de la música comparten escenario, las emociones están a flor de piel, y eso fue justo lo que pasó cuando Paquita la del Barrio y Lupita D'Alessio anunciaron su gira juntas en 2022. Lo que en un principio parecía un sueño para los fans, terminó envuelto en rumores y especulaciones, sobre todo cuando se supo que uno de los conciertos tuvo que ser reprogramado. Algunos comentan que la cancelación de la primera fecha en la Arena Ciudad de México desató toda clase de teorías, pero la más fuerte era que entre Paquita y Lupita había surgido una discusión que había puesto en riesgo la gira. Se sospecha que la razón detrás de esto tenía que ver con la forma en que cada una manejaba sus contratos. Según se dice, Paquita cobraba por adelantado sus presentaciones, asegurando así su pago sin importar lo que pasara, mientras que Lupita D'Alessio aún podía renegociar sus términos. Esto, al parecer, generó tensiones, pues Paquita ya tenía su dinero en el bolsillo y estaba lista para salir a cantar, mientras que Lupita todavía tenía que lidiar con los ajustes de fechas. Figúrense nomás, la Arena Ciudad de México tenía todo listo para que el concierto se llevara a cabo el 2 de abril del 2022, pero ante la reprogramación, las especulaciones se salieron de control. Fue entonces cuando Paquita, cansada de los rumores, decidió aclarar el asunto en su cuenta de Instagram. Con su característico estilo directo, publicó que estaba feliz de regresar a los escenarios en esa fecha especial y que compartiría el escenario con su querida Lupita D'Alessio, dejando claro que no había pleito alguno. Mientras tanto, los boletos ya estaban a la venta en la plataforma Superboletos, con precios que iban desde los 502 pesos en la zona Aqua hasta los 3,075 pesos en zona VIP. La primera por coraje, la segunda. Algunos dicen que, más allá de los rumores, la verdadera razón detrás de la reprogramación fue cuestión de logística, pero claro, una gira con dos divas de este calibre no podía estar exenta de polémicas. Al final, Paquita volvió a dar la cara y dejó claro que entre ella y Lupita no había ningún problema. Sin embargo, muchos siguen sospechando que, aunque en público mostraron una cara amigable, tras bambalinas la tensión era más que evidente. ¿Verdad o simple especulación? Solo ellas lo saben. Y aunque su historia estuvo marcada por controversias, nadie puede negar que vivió a su manera, sin pedir permiso ni disculpas. Se rumorea que, hasta sus últimos días, siguió siendo dueña de su destino, demostrando que la mujer que un día cantó sobre el dolor del abandono, en la vida real nunca permitió que nadie la pisoteara. Dos apenas empecé. No solo se conformó con llenar palenques y vender discos, sino que también diversificó sus ingresos. Invirtió en bienes raíces, abrió su restaurante y hasta llegó a ser la cara de campañas publicitarias. Todo esto la llevó a consolidar un imperio que pocos en la industria pudieron igualar. Se dice que Paquita la del Barrio no solo dejó un legado musical imborrable, sino también una fortuna que muchos envidiarían. Su historia no comenzó entre lujos ni escenarios deslumbrantes, sino con un sueño y una serie de decisiones que la llevaron a convertirse en la leyenda que todos conocemos. O es por vejez o es porque así me hizo Dios, pero todo está bien. Algunos comentan que su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez fue el detonante para que su vida tomara un giro inesperado. Tras mudarse a la Ciudad de México y formar el dueto Las Golondrinas junto a su hermana Viola, Paquita comenzó a ganarse un lugar en el mundo de la música. En aquellos días su vida era completamente distinta, cantando en restaurantes y bares, sin imaginar que años después su voz se convertiría en un símbolo de lucha para muchas mujeres. Se dice que Paquita la del Barrio no solo cantó al desamor, sino que también supo transformar su dolor en un imperio.
Su talento y personalidad la hicieron destacar desde sus inicios, llevándola a presentaciones en los escenarios más importantes de México y a colaborar con otros grandes de la música. Mientras su público coreaba sus letras llenas de despecho, ella, en la vida real, convertía cada éxito en una oportunidad de negocio. Por mí los puedes tirar. Algunos comentan que su voz no solo fue su arma, sino su boleto a la estabilidad financiera. Durante más de 40 años, construyó una carrera imparable basada en su talento y en su mensaje contra la cultura machista, lo que la llevó a convertirse en una de las intérpretes más queridas del país. Pero lo que pocos saben es que Paquita no solo vivía de la música, con astucia y visión, supo diversificar sus ingresos. Figúrense nomás, de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, especializado en calcular la fortuna de los famosos, Paquita la del Barrio habría acumulado aproximadamente $10 millones, lo que en pesos mexicanos equivale a casi 199 millones. No tengas miedo por grandotes que los veas. Se rumorea que este dinero no solo provino de sus presentaciones y discos, sino también de sus negocios, inversiones y eventos privados, los cuales, durante años, le dejaron ganancias millonarias. Y aunque su vida no estuvo exenta de altibajos, nadie puede negar que supo jugar bien sus cartas. Se dice que hasta sus últimos días, Paquita se mantuvo firme, demostrando que, aunque el amor le falló en más de una ocasión, el éxito y el dinero jamás la abandonaron. Se dice que Paquita la del Barrio no solo conquistó al público con su voz y su estilo inconfundible, sino que también supo moverse con inteligencia en el mundo de los negocios. Y una de sus mejores jugadas fue la alianza que formó con Vicente Fernández, una combinación explosiva que sorprendió a muchos y que, como era de esperarse, terminó siendo un éxito rotundo. Imaginen la escena. Por un lado, Vicente Fernández, el indiscutible charro de buen titán, con su elegancia, su voz imponente y su romanticismo infalible. Por el otro, Paquita la del Barrio, con su energía inquebrantable, su actitud desafiante y esas canciones que resonaban en el corazón de tantas mujeres. Desde el primer momento, la gira de estos dos titanes del regional mexicano despertó la curiosidad del público y, como era de esperarse, los boletos volaron. Se rumorea que la gira no solo fue un éxito en México, sino que también cruzó la frontera, llevándolos a presentarse en Estados Unidos con llenos totales en cada concierto. Y es que si Vicente Fernández ya era garantía de taquilla, la presencia de Paquita le dio al espectáculo un giro inesperado, una chispa que convirtió cada show en una batalla de emociones. Él enamorando con su voz y su porte de charro, ella contestando con su desparpajo y sus letras filosas. Algunos creen que esta fue una de las giras más lucrativas para ambos artistas. Se sospecha que los contratos que firmaron aseguraron millonarias ganancias, pues cada presentación significaba un sold out seguro. Para Vicente, esta colaboración fue una prueba más de su olfato para los negocios, ya que siempre supo elegir con quién compartir escenario, y con Paquita encontró una dupla perfecta que encajó a la perfección en su concepto musical. Y aunque hubo quienes pensaban que sus estilos eran demasiado diferentes, en el escenario la química entre ellos era innegable. Paquita, con su característico humor y su actitud irreverente, lograba arrancar carcajadas y ovaciones, mientras que Vicente, con su dominio absoluto del escenario, mantenía al público en un vaivén de emociones. Al final, la gira no solo reforzó la fama de ambos, sino que también engrosó sus fortunas. Vicente Fernández siguió consolidándose como un visionario del entretenimiento, mientras que Paquita, con su estilo inigualable, demostró una vez más que su talento y su carácter la habían convertido en una de las grandes de la música mexicana. De eso no sabías, ve y termina de enlodarte. Se dice que Paquita la del Barrio no solo supo labrarse un camino en la música, sino que también tuvo el olfato necesario para convertir cada paso en un acierto financiero. Entre sus jugadas más estratégicas estuvo compartir escenario con los más grandes de la industria, y si alguien encajaba perfectamente en esa categoría, era Juan Gabriel, el eterno divo de Juárez. Imaginen la escena, 26 de septiembre de 2015, el Auditorio Nacional abarrotado hasta el último asiento. Desde que se anunció el espectáculo, los boletos volaron. No era para menos, pues la fusión de dos titanes de la música ranchera prometía un espectáculo que quedaría grabado en la memoria de los asistentes. Y vaya que cumplió con las expectativas.
Algunos dicen que desde el primer instante la energía en el recinto era electrizante. Paquita, con su porte imponente y su característico estilo, apareció en el escenario recibiendo una reverencia de Juan Gabriel, quien con una sonrisa cómplice dejó en claro la admiración que sentía por ella. Lo que siguió fue un derroche de talento, una combinación perfecta entre la teatralidad y el carisma del divo, y la fuerza y la presencia inquebrantable de Paquita. Se rumorea que cada canción fue una explosión de sentimiento. Mientras Juan Gabriel la miraba con devoción, Paquita respondía con su voz poderosa, demostrando por qué era una de las intérpretes más respetadas del país. Los asistentes, emocionados hasta el borde de las lágrimas, no dejaron de corear cada una de sus interpretaciones, convirtiendo la noche en una celebración de la música mexicana. Pero más allá de la magia del escenario, este dueto también se tradujo en una inyección millonaria para la carrera de Paquita. Se sospecha que cada presentación agotaba boletos en cuestión de días, con precios que rondaban los 1,000 pesos en un auditorio con capacidad para 10,000 personas. Haciendo cuentas, la cantidad generada por cada show era simplemente impresionante. Muchísimas gracias. Y aunque el tiempo ha pasado, algunos creen que esa noche en el Auditorio Nacional sigue resonando en la memoria de quienes estuvieron ahí. Paquita la del Barrio no solo consolidó su legado, sino que demostró que su voz no solo le cantaba al desamor, sino también a la inteligencia de una mujer que supo convertir su arte en un negocio próspero. Y aunque hoy su ausencia se siente, su nombre sigue brillando con la misma intensidad con la que lo hizo aquella inolvidable noche junto a El Divo de Juárez. A lo largo de los años, la fortuna de Paquita la del Barrio no solo se ha mantenido, sino que ha seguido en ascenso. Su legado musical, construido a base de letras cargadas de sentimiento y una voz inconfundible, ha hecho que sus canciones se conviertan en auténticos himnos para muchas mujeres. Ya sea por una traición, una ruptura amorosa o simplemente por el placer de cantar con orgullo, los temas de Paquita siguen resonando en bares, fiestas y escenarios de todo México y más allá. No soy letra de cambio. Gracias a esto, la intérprete de Rata de Dos Patas ha generado importantes ingresos a través de regalías. No importa cuántos años pasen, cada vez que una de sus canciones suena en la radio, en plataformas de streaming o en televisión, su cuenta bancaria recibe un nuevo impulso. Y es que su música no solo marcó a una generación, sino que trascendió el tiempo, convirtiéndose en una referencia cultural en el mundo del regional mexicano. Me estás oyendo, inútil. Piérdeme el respeto. Los ingresos por regalías no han sido cosa menor. Con cada reproducción, venta de discos o presentación donde se interpretan sus éxitos, Paquita sigue sumando ceros a su fortuna. Su impacto es tal que, incluso tras su retiro de los escenarios, su música continúa dejando buenos dividendos. Y si a eso se suman los derechos de autor y las licencias para películas, comerciales y programas de televisión que han utilizado sus temas, queda claro que su legado es más que rentable. Paquita la del Barrio no solo fue una voz poderosa, sino una marca que sigue generando ingresos aun cuando ella ya no pisa los escenarios con la misma frecuencia. El peor de los toreros. Su estilo único, su mensaje y su autenticidad han hecho que su música permanezca en el gusto del público, asegurándole una fortuna que difícilmente dejará de crecer. Y así, queridos amigos, queda claro que Paquita la del Barrio no solo dejó un legado musical inigualable, sino también una historia de éxito que va mucho más allá de sus canciones de despecho. Su talento, su astucia para los negocios y su inquebrantable carácter la convirtieron en una verdadera leyenda de la música mexicana. De las primeras mujeres que ya no lloran ahora facturan, de ahí aprendió sin duda Shakira. Si te gustó esta historia y quieres seguir al tanto de la farándula, no olvides suscribirte a Tutoriales Gerberín y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras producciones. Déjanos tu comentario, dinos qué opinas sobre la millonaria fortuna de Paquita y qué otra historia te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos destapando los secretos más jugosos del espectáculo. Hasta la próxima.